Ella respondió accidentalmente, «Te extraño», al CEO, y él caminó hasta su escritorio y le susurró, «Dilo otra vez». Ella era el tipo de mujer que nadie notaba, silenciosa, cuidadosa, siempre profesional. Él era el hombre al que nadie se atrevía a acercarse, poderoso, intocable, famoso por no cruzar jamás la línea. Pero un mensaje, solo un mensaje equivocado, lo cambió todo. Lo que comenzó como un accidente se convirtió en la historia más susurrada de toda la empresa Macy. Y de repente, la chica que siempre permanecía invisible pasó a ser el centro de un secreto que nadie debía ver. Porque cuando el poder se encuentra con la vulnerabilidad, las reglas no se doblan, se rompen. Antes de continuar, si disfrutas historias conmovedoras e inspiradoras como esta, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like. Ahora, volvamos a la historia. Oh, no, no. El susurro de Lina Hart se quebró en el silencio de la oficina. Una sola nota de pánico entre el tecleo constante y el zumbido suave de las máquinas. Su dedo se quedó inmóvil sobre el ratón mientras el mensaje parpadeaba en la pantalla como un reflector imposible de ignorar. Mensaje enviado a Damian Rhodes. Texto. Te extraño. No a su mejor amiga Abby, como había querido. No al grupo privado lleno de desahogos inofensivos y memes de la tarde, sino a Damian Rhodes, el CEO, el hombre que no pestañeó cuando despidió a 3 departamentos el año pasado. El hombre que nunca sonreía, ni siquiera cuando las acciones se duplicaban. Parpadeó otra vez. Trató de tragar saliva, pero cada respiración se le quedaba atrapada entre las costillas y el orgullo. Una silla se movió en la sala de juntas. La sangre se le heló. Luego, pasos, no apresurados, no dudosos, firmes, medados, tranquilos. Todo el piso comenzó a callarse. Cada cabeza giró con disimulo. Cada pantalla perdió a su espectador. Y Lena lo sintió. Ese cambio en el aire, como si se hubiera vuelto más denso. Una sombra alta se deslizó sobre su escritorio. El corazón le golpeaba la garganta. Y antes de que pudiera levantar la vista, antes de que lograra inventar una sola excusa, él habló. Bajo, calmado, lo suficientemente cerca como para robarle el aliento. Dilo otra vez. 10 minutos antes, Lena removía miel en su té. La taza de porcelana astillada descansaba cálida entre sus manos. Su pequeño ritual, su ancla, había sido de su madre, quien siempre decía que una buena taza de té podía arreglar un mal día más rápido que cualquier disculpa. Era lo único que Lena llevaba a la oficina que no encajaba en un entorno corporativo, y quizá por eso significaba tanto. Su escritorio estaba escondido en la esquina trasera izquierda del espacio abierto. Seguro, invisible, exactamente como a ella le gustaba. Pero ahora todos los ojos del edificio estaban sobre ella. Damian Rhodes seguía ahí, observándola. Ella no se atrevía a moverse. Su mano flotó sobre el ratón, desesperada por borrar el mensaje, por fingir que nunca había existido. Pero ya era demasiado tarde. Él habló de nuevo, más bajo aún. Sokos, ¿a quién pensabas enviárselo? Sus labios se separaron. No salió ningún sonido. Una risa leve escapó desde algún punto del piso. Fue silenciada de inmediato. Las orejas de Lena ardían. Giró lentamente buscando su voz. Fue un accidente, dijo al fin. Apenas un susurro. No era para usted. Él no parpadeó, no frunció el ceño, no sonrió, solo la miró. Entiendo, respondió. Y sin decir nada más, Darishiramiandan se dio la vuelta y cruzó la oficina. Sereno, silencioso, imponente.
La puerta de la sala de juntas se cerró tras él con un clic suave, pero definitivo. Lena no respiró hasta que desapareció. Las mejillas le ardían. Las manos le temblaban. Entonces, los susurros estallaron como olas. ¿Qué le escribió? Acaba de coquetear con el CEO. ¿La van a despedir? Su teléfono vibró. Abby. Amiga, ¿qué hiciste? Esto ya está en Slack. Lena apoyó la frente en la mano y soltó un gemido. Esta debía ser una semana tranquila, sin errores, sin atención. Solo trabajar, bajar la cabeza, pagar las cuentas y ayudar a su hermana con la universidad. Pero ahora, el hambre más impenetrable de la empresa había cruzado toda la oficina solo para susurrarle. Dilo otra vez. Y lo peor de todo era que no estaba del todo segura de no querer hacerlo. Al mediodía, el mensaje ya se había vuelto viral de manera no oficial. La gente fingía no mirarla, pero ella lo notaba. Las miradas rápidas, las conversaciones en voz baja, las sonrisas escondidas. Alguien incluso dejó caer un bolígrafo junto a su escritorio solo para quedarse unos segundos más. No almorzó. No pudo. Se quedó allí, con su té, la taza de porcelana temblando levemente entre sus dedos. Una garganta se aclaró a su lado. Lena alzó la vista. Vivian Hale, la enlace ejecutiva del CEO, la mujer que todos asumían sería la próxima señora Rhodes, simplemente porque nadie más se atrevía a acercarse tanto. Vivian sonrió, demasiado dulce. Oh, cariño, dijo con tono meloso. Eso fue atrevido. Su voz destilaba azúcar y advertencia. No fue mi intención, empezó Lena. Vivian levantó la mano. No juzgo. De verdad, todas lo hemos imaginado, ¿no? Rió suavemente. Pero ten cuidado. Los sueños despiertos suelen derretirse cuando reciben demasiada luz. Luego se dio la vuelta y se alejó. Pasó dejando tras de sí el aroma de un perfume caro y una amenaza sutil. Lena se quedó mirando la pantalla, atónita. Ella no quería esto, ni los rumores, ni las miradas, ni este juego. Pero justo cuando intentó olvidarlo, su bandeja de entrada sonó. De Damian Rhodes, asunto, 4:30 PM, mi oficina. Ven sola. El corazón le cayó hasta los talones, la iban a despedir. En silencio, por supuesto. Aston Mumstay. Así era como Damian manejaba las cosas. Sin drama, sin escenas. Solo un toque en el hombro y un sobre de despido. Miró su taza de té. La grieta cerca del borde brilló bajo la luz. No se había dado cuenta de cuántas veces recurría a ella, hasta que esta vez su mano se quedó inmóvil. 4:30 Caminó hacia su oficina como si avanzara hacia un juicio. Sus tacones resonaban suavemente sobre el suelo de mármol, y cada paso la acercaba a una verdad que ya no podía evitar. Tenía las manos frías. Casi se lleva la taza de té con ella. De algún modo se sentía como una armadura, pero la dejó sobre el escritorio, como un testigo silencioso de lo que estaba a punto de suceder. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Lena llamó suavemente. Adelante. Su voz era tranquila, firme. Lena entró. Damian estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Una mano en el bolsillo, la otra jugueteando con una estilográfica oscura. El silencio se estiró, hasta que él se dio la vuelta, y cuando la miró, no había enojo en su rostro, ni siquiera sorpresa, Chalisa, solo una frase. No fue un error, no sabía cómo seguía en pie. Lena cerró la puerta lentamente, los dedos rozando la superficie fría, como si pudiera anclarla a algo real.
Damian Rhodes estaba a pocos pasos, sereno como siempre, mangas arremangadas, pluma en la mano, la mirada fija en ella. No fue un error, repitió. Eso fue lo primero que dije cuando entraste. No, hola, no siéntate, solo eso. No entiendo, dijo ella con cuidado, eligiendo cada palabra como si caminara sobre hielo delgado. Ya le dije que ese mensaje era para otra persona. Él asintió una sola vez. Te creo. Luego vino la pausa. Pero eso no significa que haya sido un error. El aire se le quedó atrapado en el pecho. ¿Qué se supone que significa eso? Solo quiero asegurarme de que nadie malinterprete las cosas, añadió ella, jugando nerviosamente con el borde de su blusa. Ya fue bastante incómodo. Ya lo malinterpretaron, respondió él directo. Eso ya no se puede controlar. Ahí estaba otra vez esa claridad afilada, como si él ya hubiera avanzado 3 movimientos en un juego de ajedrez que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. Lena bajó la mirada, deseando poder desaparecer. Entonces quizá debería irme, dejar que todo se enfríe. En lugar de aceptar, él ladeó la cabeza, curioso, pensativo. No eres lo que esperaba cuando Recursos Humanos te contrató. Ella alzó las cejas. Perdón por decepcionarlo. No lo hiciste, fue simple plano, pero algo en la forma en que lo dijo hizo que su corazón se desacompasara. La miró como quien intenta leer una carta medio quemada. Algo importante, frágil, pero casi oculto. El silencio volvió a caer entre ellos. Lena miró hacia la ventana, sin saber si debía sentarse, hablar o simplemente desaparecer. Pero él no se apartó. No la despidió. Ni siquiera volvió la vista a la pantalla. Y, honestamente, eso era peor que ser despedida. Cuando regresó a su escritorio, la oficina se veía igual, pulida, ordenada, indiferente. Pero ella no. Tomó la taza de té de su madre en cuanto se sentó. Estaba fría, pero su peso la tranquilizaba, como un faro cuando todo a su alrededor parecía borroso. Algunas personas asomaban la cabeza por encima de los cubículos. Un pasante incluso le levantó el pulgar con timidez. Casi derrama el té. Su teléfono vibró otra vez. Abby, no te despidió. Dios mío. Y además, te miró como un hombre compasado. ¿Qué está pasando? Lena no respondió. Porque no lo sabía. Solo sabía que él no había sonreído, no había bromeado, no había coqueteado. Y aún así, se sentía más expuesta que si hubiera hecho las 3 cosas. Esa noche, Lena estaba de pie en la diminuta cocina de su apartamento, mirando la taza de porcelana secándose en el escurridor. Se veía fuera de lugar allí. Pertenecía a su escritorio, donde también debía vivir su compostura. Pero esa noche la necesitaba cerca. Sirvió agua caliente sobre manzanilla y añadió miel. Una cucharada esta vez. Las manos todavía le temblaban un poco. Entonces sonó el teléfono. Era su hermana, Clara. Lena, vi algo en Twitter, algo sobre tú y tu jefe. Lena gimió. ¿En serio? ¿Eso salió así? Uno de tus pasantes publicó un tuit vago y explotó. Algo como, ella le dijo, te extraño al CEO, y sobrevivió. Es mi heroína. Dios mío. Clara rió suavemente. ¿Al menos es guapo? Lena no respondió enseguida. Porque sí, lo era, pero no era solo eso. Era la forma en que miraba, la manera en que cargaba el silencio como poder, cómo sus ojos se encontraban con los de ella y no los soltaban. No sabía cómo explicar eso sin sonar completamente loca. Así que bebió su té y cambió de tema. A la mañana siguiente, 7:45 am, la sala sur estaba casi vacía.
La luz pálida del sol se colaba por los ventanales, dibujando sombras sobre el suelo pulido. Lena entró con cuidado. Damian ya estaba sentado en una mesa de la esquina, sin chaqueta, mangas arremangadas otra vez, café en la mano. Una segunda taza descansaba a su lado. Ella se detuvo en la entrada. Él no levantó la vista, pero habló. Cierra la puerta. Ella lo hizo. Siéntate. También lo hizo. Él empujó la segunda taza hacia ella. Miel, sin azúcar, así lo tomas, ¿verdad? Lena lo miró fijamente. ¿Cómo sabe eso? Él la miró entonces, sereno, firme. Lo bebes exactamente a las 10:04 casi todas las mañanas. Lo recalientas una vez alrededor de las 2:40. Siempre la misma taza. Siempre miel, nunca azúcar. Ella parpadeó. ¿Me observa? No. Hizo una pausa. Te noto. Las palabras le sacaron el aire de los pulmones. Por un segundo no pudo mirarlo, no pudo pensar. Yo creí que esto era por la propuesta Carmichael, logró decir. Lo es. Y durante los siguientes 20 minutos hablaron de cifras, plazos y riesgos de marketing. En el papel, todo era trabajo, pero en el aire entre ellos, nada se sentía normal. La forma en que él se inclinaba hacia adelante, cómo bajaba la voz cada vez que ella dudaba. Una vez, al estirarse por su cuaderno, sus dedos se rozaron, ella se estremeció. Él no, pero su mandíbula se tensó apenas lo suficiente para demostrar que también lo había notado. Cuando se levantó para irse, él alzó la vista y le hizo una última pregunta. ¿Aún crees que ese mensaje fue un accidente? Ella dudó, apretó la correa de su bolso. Sé que lo fue, dijo. Él no discutió, solo la observó, y justo antes de que ella alcanzara la puerta, habló de nuevo, calmado, casi en un susurro. Ahora todos te notan, Lena. La pregunta es, ¿qué se supone que deben ver? Ella no respondió, porque, en el fondo, no estaba segura, pero por primera vez, desde que entró a ese edificio, quería descubrirlo. El ascensor iba medio lleno, pero nadie hablaba. Lena se quedó junto a los botones, mirando su reflejo en las puertas metálicas pulidas, tratando de controlar la respiración. Detrás de ella, los murmullos subían y bajaban entre pisos, como estática sin sentido, pero en su cabeza, una frase latía como un corazón. Ahora todos te notan. La pregunta es, ¿qué se supone que deben ver? Salió en el 9º piso y caminó despacio, con intención, aunque las piernas le resultaban extrañas, como si avanzara entre niebla. La recepcionista le sonrió, demasiado cortés. 2 asistentes legales se quedaron en silencio a mitad de una conversación cuando pasó. Alguien sabía. No, todos sabían. En su escritorio, la taza de té estaba exactamente donde la había dejado, la misma que llevaba cada mañana en su bolso, envuelta en un pequeño paño, porcelana con una rosa descolorida y una pequeña grieta cerca del borde. No combinaba con las tazas de vidrio del resto de la oficina. No pertenecía allí, y la mayoría de los días, ella tampoco. La tomó ahora como si pudiera protegerse. La porcelana estaba fría. Vertió agua caliente del pequeño hervidor bajo su escritorio. Añadió miel. Sin azúcar. Removió en silencio. El suave tintinear de la cucharilla la calmó, hasta que su teléfono vibró. Abby, dime por qué alguien acaba de ver a ti y al CEO tomando café a solas. Mesa exterior, como una cita. Lena suspiró, el pulgar suspendido sobre el teclado, y escribió. Era por la propuesta Carmichael. Abby, amiga, Carmichael no te mira así. Lena no respondió.
Porque la verdad era que no sabía cómo la miraba él. La mañana avanzó lentamente. Alrededor de las 11 y algo, Vivian volvió a pasar por su escritorio. Llevaba una carpeta que claramente no necesitaba entregar en persona. Se detuvo, se apoyó apenas en el borde del escritorio de Lena y habló con una voz suave, como seda mojada en agua fría. ¿Planes para el almuerzo? Lena parpadeó. No realmente. La sonrisa de Vivian se ensanchó. Spot es una sugerencia. Algunas cosas son más seguras en la cafetería, menos exposición. Luego se marchó, dejando tras de sí su perfume, como una advertencia. Lena se quedó mirando la pantalla durante 1 minuto entero. El cursor parpadeaba, como si también guardara un secreto. A las 11:31 su teléfono sonó, número oculto. Supo quién era antes de contestar. Hola, Lena. La voz de Damian estaba tranquila, un poco más áspera de lo normal, como si no hubiera hablado en toda la mañana. Sí, quería preguntarte algo en persona. Pausa. ¿Estás libre durante el almuerzo? Creo que sí, sí. Hay un café a 2 calles. Tiene hiedra en la fachada, mesas al aire libre, pequeñas. Nadie del edificio va ahí. No lo dijo explícitamente, pero ella entendió. Privacidad. Discreción. De acuerdo, respondió. Mediodía. Mediodía. Colgó, sin despedidas largas, sin explicaciones innecesarias, solo eso. Lena miró su teléfono, su taza de té, su reflejo en la pantalla apagada. Esto ya no era solo un día de trabajo. El café estaba tranquilo, de ese tipo de tranquilidad que hace que la gente hable más bajo, más despacio. La luz del sol se filtraba entre la hiedra, dibujando sombras suaves sobre las mesas. Lo vio de inmediato. No llevaba traje, no llevaba poder. Jeans oscuros, camisa impecable, mangas arremangadas, sin corbata, sin armadura. Se levantó cuando la vio, un gesto sutil de cortesía que la tomó por sorpresa. Lena, dijo. Solo su nombre, pero sonó distinto, suave, como si lo hubiera probado antes en su mente. Ella se sentó frente a él, en una mesa pequeña, cerca del borde del patio. Él hizo una señal al camarero, que se acercó en silencio. ¿Té? Preguntó Damián. ¿Con miel? Ella parpadeó. Sí, él no sonrió con suficiencia. Simplemente lo sabía. El camarero asintió y se fue. No estaba seguro de que vinieras, dijo Damián. Ella inclinó un poco la cabeza. No eres precisamente fácil de ignorar. Sus labios se movieron apenas. No fue una sonrisa, pero estuvo cerca. Bien, dijo, porque no estoy intentando desaparecer, solo ser cuidadoso. Lena entrelazó las manos en su regazo. No pareces alguien que se preocupe por lo que dice la gente. No lo hago, respondió, no cuando se trata de mí, y ahí estaba, la verdad silenciosa entre ambos. Ella bajó la mirada. Nunca quise llamar la atención. No hiciste nada mal. ¿De verdad? Preguntó en voz baja. En cuanto presioné enviar, todo cambió. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. No invasivo, no calculador, solo más cerca. Enviaste un mensaje, dijo. Uno humano. Todos en esa oficina están hambrientos de conexión, pero a ti fue a quien notaron. Eso no es culpa tuya. Es porque eres diferente. Llegaron los tés. Las tazas eran blancas, simples, no de porcelana, no astilladas, pero cuando Lena las sostuvo, algo dentro de ella se suavizó. Sé que esto puede afectar mi reputación, dijo. Él asintió.
y yo sé lo que puede hacer con la mía. Entonces, ¿por qué estamos aquí?, preguntó. ¿Por qué me llamaste? Él no respondió enseguida. Removió el té una vez, luego otra. Después levantó la mirada y la sostuvo por completo. Porque no he dejado de pensar en ello. El aliento de Lena se desacompasó. En el mensaje. ¿En cómo se sintió leerlo? Sí. Su corazón tropezó dentro del pecho. Sabías que no era para ti, susurró ella. Él asintió, pero quería que lo fuera. El café parecía más silencioso que nunca. Lena no supo si los pájaros habían dejado de cantar o si su pulso era demasiado fuerte para oír otra cosa. Sé que esto es complicado, dijo él con suavidad. Sé que la gente hablará. Sé que Vivian ya lo hizo. Lena alzó la vista. Lo sabes. Él volvió a ti a sentir. Dice, ella soma blow me. Duashtiu. Nunca lo ha hecho. Una brisa pasó entre ellos, moviendo un mechón suelto de su cabello. Ella lo acomodó detrás de la oreja, la mano temblándole apenas. Lo miró. De verdad lo miró. Sin traje. Sin oficial. Sin teclado. Solo un hombre sentado frente a ella. Y algo en sus ojos. Algo más silencioso que el deseo. Más fuerte que el simple interés. Ella dejó la taza sobre la mesa. Entonces, ¿por qué no alejarte?, preguntó en voz baja. Él no parpadeó, no dudó. Solo dijo lo único que ella no esperaba. Lo intenté. Lena llevaba 5 minutos sin tocar su té. El vapor ya se disipaba, enroscándose lentamente en el aire otoñal. La miel apenas se había movido. Frente a ella, Damian la observaba con esa atención tranquila, como si no solo la viera a ella, sino lo que había detrás de su silencio. Lo intenté. Eso fue lo que dijo. No supo qué parte de ella lo sintió más fuerte. Su corazón, o la parte que siempre había sido tan cuidadosa, tan entrenada para no desear nada en el trabajo. Mucho menos esto. No sé qué hacer con eso, admitió por fin. Él se recostó un poco en la silla, pero no apartó la mirada. No tienes que hacer nada, Lena. No te estoy pidiendo una respuesta. Entonces, ¿por qué decírmelo?, preguntó, con los dedos rodeando la base de la taza. No era la de su escritorio, pero no dejaba de imaginarla. La rosa descolorida, el peso familiar en su mano. Porque algo cambió, respondió con sencillez, y fingir que no pasó sería deshonesto. El silencio volvió a caer entre ellos, no pósedo, solo incierto. El camarero regresó para preguntar si querían ordenar. La sopa, dijo Lena rápido, solo para romper el silencio, y pan de masa madre, si tienen. Damián la miró, casi divertido, y luego se dirigió al camarero. Lo mismo. Cuando quedaron solos otra vez, él preguntó, ¿siempre decides por instinto? Sheila le sonrió apenas. Solo cuando estoy nerviosa. Él no se burló. Lo disimulas bien. Lena soltó una risa suave. Es la única razón por la que sigo empleada. Pausa. Y entonces, de forma inesperada, él también rió. No fuerte, no forzado, pero lo bastante genuino como para que los hombros de Lena se relajaran un poco. Y por un momento, no eran el CEO y la asistente. Eran solo 2 personas en una mesa pequeña, tratando de hablar sin arruinar algo que ninguno de los dos había pedido. La sopa llegó. El vapor se elevó entre ellos, mezclándose con el silencio. Lena tomó una cucharada lenta, cuidadosa. Estaba caliente, reconfortante, más de lo que necesitaba admitir. Damian untó mantequilla en una rebanada de pan y la dejó en el borde de su plato. Ella parpadeó. «Puedo hacerlo yo», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió él, «pero igual lo hice.
Pequeño gesto. Atento, atento. Sin intención de impresionar. Ella partió el pan en dos y le devolvió una mitad. Algo volvió a cambiar. No pensaba preguntarlo, pero las palabras salieron antes de poder detenerlas. ¿Esto es algo que ya has hecho antes? Él alzó la vista. ¿Qué cosa? Este almuerzo con alguien como yo. Su ceño se frunció levemente. Continuará. ¿Te refieres a alguien que no viene del mismo mundo? Preguntó ella con suavidad. Me refiero a alguien cuyo apellido no está grabado en el edificio. Él guardó silencio un instante. No, dijo finalmente, no lo he hecho antes. ¿Y esa es una regla que estás rompiendo? Tal vez, admitió, pero no es una que lamente. El corazón de Lena se agitó en su pecho como un ave asustada. Cuando los platos de sopa estaban casi vacíos, notó que su cuerpo empezaba a relajarse poco a poco, centímetro a centímetro, como si se descongelara bajo un sol tibio. Él tomó su vaso de agua. Anoche volví a revisar tu currículum, dijo. Las cejas de Lena se alzaron. ¿Por qué? Quería saber de dónde venías. Ella inclinó la cabeza. ¿Esperabas encontrar algo? No lo que encontré, respondió. Estudiaste literatura. Escribiste trabajos sobre cuentos clásicos. Luego cambiaste aquí a administración y finanzas. Ella sonrió apenas. Los cuentos de hadas no pagan el alquiler. No, dijo él. Pero no pareces alguien que renuncie fácilmente a la magia. Eso la hizo detenerse. ¿Cómo sabes que no lo hice? Preguntó, ahora con la voz más baja. Soy que sigus leves de una tazas de TV hasta allá del trabajo. El aire se le quedó atrapado en la garganta. La noté desde la primera semana, añadió. Esa taza dice algo. ¿Sabes qué dice? Que incluso en un lugar como el nuestro, sigues creyendo en la suavidad. Lena no supo qué responder. Nadie la había visto así. Nunca. Se quedaron allí un rato más, sin preguntas, sin confesiones, solo silencio, del tipo que se siente al mismo tiempo como una promesa y una advertencia. Cuando finalmente se levantaron para irse, él esperó hasta que ella estuvo a su lado. Hablaba en serio, le dijo, ajustándose el puño de la camisa. No tienes que decir nada, sé lo que esto significa, lo que arriesga. Aún no he decidido, admitió ella. Puedo esperar. Antes de alejarse, la miró una última vez. Y por lo que valga, no me importa lo que digan. Lena regresó sola a la oficina. La ciudad zumbaba a su alrededor, semáforos parpadeando, bocín sonando, pero todo parecía extrañamente amortiguado. No se dio cuenta de cuánto tiempo llevaba conteniendo la respiración hasta que entró al ascensor y sintió el pecho elevarse. Dentro estaba en silencio. Observó su reflejo en la pared despejada. Había un rubor en sus mejillas, una suavidad en su boca que no reconocía. Y lo más extraño, no sentía vergüenza por ello. Unos 14 puaschi, esos amemue. Apenas se había sentado en su escritorio cuando sonó el teléfono. Extensión 200. Departamento de Recursos Humanos. El estómago se le hundió. Contestó despacio. Lena Hart. Hola, Lena, dijo una voz amable. Soy Marisa de RR. Achache. ¿Podrías subir a la sala de conferencias del piso 12? Nos gustaría hablar contigo. Los dedos de Lena se tensaron alrededor del auricular. Sí, claro, dudó. ¿Pasa algo? Hubo una pausa. Vivian Hale ya está aquí, añadió Marisa. Te explicaremos cuando llegues. La línea se cortó. La sala de conferencias del piso 12 estaba fría, no de temperatura, de atmósfera.
Ese tipo de frío que se instala en el pecho, humedece las palmas y tensa la columna. Lena entró en silencio. La puerta se cerró tras ella con un clic seco. No había ventanas, solo una mesa larga de vidrio, sillas cromadas y una alfombra gris, apagado que combinaba con las paredes. Todo se veía caro y hostil. Vivian Hale estaba sentada al fondo, piernas cruzadas, los dedos descansando con precisión sobre una carpeta cerrada. Ni un cabello fuera de lugar, ni una expresión que revelara algo. Marisa sonrió con esa cortesía vaga que usan en RR. HH, cuando están a punto de decir algo desagradable. Gracias por venir, Lena. Por favor, toma asiento. Lena se sentó sin hacer preguntas. Todavía no. Vivian esperó 3 segundos completos antes de hablar. Queríamos tener una pequeña conversación sobre límites. La garganta de Lena se secó. Por supuesto, intervino Marisa rápidamente. Es solo una charla informal, sin acusaciones, sin medidas disciplinarias, un chequeo profesional. ¿Sobre qué?, preguntó Lena, manteniendo la voz firme. Vivian abrió la carpeta con lentitud, como si quisiera prolongar la escena. Ha habido conversaciones, dijo. Susurros, observaciones, percepciones incómodas. Lena no dijo nada. Entendemos, continuó Vivian, que has participado en varias reuniones de propuestas últimamente. Algunas privadas, una esta mañana, fuera de la oficina. Marisa asintió, intentando suavizar el tono. Técnicamente eso no va contra la política de la empresa, pero nos gusta estar al tanto de reuniones fuera del entorno habitual. El corazón de Lena golpeaba fuerte. Esto no era sobre reglas, era sobre reputación. Vivian sonrió apenas. Solo queremos asegurarnos de que no seas malinterpretada. Entiendo, dijo Lena en voz baja, pero por dentro algo cambió. Algo pequeño, firme. La misma parte que la sostuvo cuando murió su padre, cuando la enfermedad de su madre dejó facturas y ningún colchón. La parte que trabajó en 2 empleos y aún así le llevaba té a su hermana por la noche. Dobló las manos con cuidado sobre la mesa. Agradezco la preocupación, dijo, pero no creo haber violado ninguna política de la empresa. No lo has hecho, admitió Marisa, pero Vivian no la dejó terminar. Pero ciertamente ha sido notada. Lena dejó que el silencio se asentara. Dejó que Vivian creyera que controlaba ese espacio. Luego, en vez de encogerse, se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces tal vez la pregunta no sea sobre mí, dijo. Tal vez la pregunta sea ¿por qué ser notada por un hombre con poder siempre es un problema solo para la mujer? Marisa parpadeó. La sonrisa de Vivian se tensó apenas. No estoy acusando a nadie, continuó Lena. Pero si vamos a hablar de percepción, hablemos de todo, incluyendo quién se beneficia cuando otras mujeres son silenciadas. Por primera vez, los ojos de Vivian destellaron, no de ira, de advertencia. Parecía a punto de hablar cuando la puerta se abrió. Damian Rhodes entró en la sala. La atmósfera cambió de inmediato, como si alguien hubiera abierto una ventana. Hasta la alfombra pareció más silenciosa. No llevaba traje, solo pantalones oscuros y camisa negra sin corbata, pero caminó como si aún fuera dueño del suelo bajo sus pies. Vivian se volvió hacia él con suavidad, como si lo esperara. Damian, empezó. Solo estábamos... Lo sé, dijo él, tranquilo, directo. Y entonces hizo algo que dejó a Lena completamente inmóvil. No se sentó junto a Vivian. Tomó una silla junto a Lena y se sentó. Silencio. No incómodo, poderoso.
De esos donde un solo gesto dice más que 5 conversaciones. Vivian se acomodó apenas. Este es un asunto interno de RRRCH. ¿No sabía que planeabas unirte? No lo planeaba, respondió él, hasta que me te enteré. ¿Enteraste de qué? Preguntó Marisa, con la voz insegura. Continuará. Alguien está intentando hablar por mí, dijo Damián, sin apartar la mirada de Vivian. Vivian parpadeó una sola vez. Solo estaba protegiendo la integridad de la empresa. Él la observó. Luego miró a Marisa. Si eso es cierto, entonces permítanme hablar con claridad para que nadie tenga que adivinar mis intenciones. Lena contuvo la respiración. Damian la miró directamente a ella, luego a las 2 mujeres al otro lado de la mesa. He trabajado con cientos de personas en esta empresa, dijo. Muy pocas han demostrado el nivel de profesionalismo, autocontrol y criterio que tiene la señorita Hart, incluso bajo presión. Marisa asintió con rapidez. Es bueno saberlo. Le he pedido que colabore en proyectos porque está plenamente capacitada, añadió Damián, y cualquier suposición personal sobre lo que eso significa no se basa en su comportamiento. Vivian entrelazó las manos. Damián, no creo que... No te estoy preguntando qué crees, la interrumpió él. No fue cruel, no fue frío, fue definitivo. La garganta de Lena se cerró, no porque necesitara ser rescatada, sino porque por primera vez alguien había decidido no dejarla sola. Y eso importaba más de lo que podía expresar. Marisa se aclaró la garganta con suavidad. Gracias a ambos por la aclaración. Ha sido útil. Vivian no se movió, pero sus dedos se tensaron apenas alrededor del borde de la carpeta. Damian se puso de pie. Lena lo siguió, sin estar segura de que sus piernas la sostuvieran. Mientras se dirigían a la puerta, él la sostuvo abierta para ella, no como un gesto de poder, no como una actuación, simplemente por costumbre, simplemente para ella. Al salir al pasillo dejando atrás el frío de la sala, dijo en voz baja que no iba a permitir que nadie te definiera por mí. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave y final. Lena no habló, ni en el pasillo, ni en el ascensor, ni siquiera cuando el timbre anunció el 9º piso. Sus manos seguían frías, sus hombros tensos por contener cada emoción durante la reunión. Damian caminaba un paso delante de ella, silencioso pero firme, como si le dejara elegir qué pasaría después. Cuando llegaron a su escritorio, Lena abrió la boca para decir gracias. Pero antes de que encontrara las palabras, él se giró y dijo en voz baja, «Si algo así vuelve a ocurrir, espero que me lo digas». No fue una orden, fue una promesa. Como una puerta cerrada detrás de ella, una que ya no tenía que sostener sola. Ella asintió despacio. «No quería involucrarte». «¿No?», respondió él. «Ellas sí lo hicieron». Una pausa. Vivian no volverá a intentarlo. Lena no estaba tan segura. Vivian era demasiado calculadora como para fallar sin planear el siguiente movimiento. Aún así, exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniéndose toda la mañana. ¿Estás bien para continuar el día?, preguntó él, mirando su escritorio. Ella sonrió con suavidad. Sí. ¿Segura? He sobrevivido a cosas peores. Algo cruzó su expresión. Algo parecido al respeto, mezclado con algo más delicado. Antes de irse, dijo una última cosa. No es debilidad dejarse ver, Lena. No tienes que esconderte para estar a salvo. Cuando él se fue, ella finalmente se sentó. Sus rodillas no cedaron, pero lo consideraron. Rodeó con las manos su taza de porcelana, la de la pequeña rosa y el borde astillado. Aún estaba tibia. Sostenerla fue como recuperar el equilibrio. Se quedó allí unos momentos, respirando, en silencio,
observando cómo la miel giraba lentamente. No lloró, no se permitió hacerlo, pero la presión en su garganta latía, como si algo largamente contenido por fin se hubiera resquebrajado. Nadie la había defendido así en una sala profesional. Nadie con autoridad. Hasta ahora. Cerca de las 3, Abby pasó por su escritorio levantando una ceja de forma dramática. Escuché que hoy Recursos Humanos estuvo picante, susurró, dejando un post-it como si fuera un archivo secreto. Lena lo miró. Era un dibujo de un dragón con tacones lanzando fuego a una pequeña taza de té. Soltó una risa suave, la primera real del día. Más tarde, al volver a tomar su taza, notó algo extraño. Había una nota doblada bajo el teclado, papel color crema, sin nombre, sin sobre. La abrió, solo 4 palabras. Mantuviste tu postura. No estaba firmada, no era mecanografiada. La letra era prolija, familiar, no era de él, pero tampoco era casual. Al alzar la vista, vio a Vivien observándola desde lejos. Su expresión era pulida, tranquila, pero no amable. Lena dejó la nota con cuidado y volvió a su pantalla. Si aquello pretendía intimidarla, no lo logró. Al contrario, la centró. Tal vez ya no era alguien de quien se susurraba. Tal vez era alguien a quien se observaba. A las 4:15, su correo sonó con una invitación de calendario de Damian Rhodes. Asunto: preparación, informe, Carmichael hora. Mañana, 7:30 am. Lugarat, oficina del CEO. Nota: habrá té. Sonrió, no por la reunión, por la nota, porque él recordó, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió bien al esperar algo. Una segunda taza descansaba junto a la suya, elegante negra, aún humeante. Pensé que podríamos mantenerlo simple esta mañana, dijo Damian, entregándole una cucharilla. Solo té y trabajo. Ella sonrió con suavidad. La mejor combinación que he tenido en toda la semana. Él vertió el agua caliente en su taza sin preguntar y deslizó el frasco de miel hacia ella. Lena removió despacio, intentando concentrarse, aunque sus dedos temblaron apenas lo suficiente, como para que él lo notara. No tienes que ponerte nerviosa conmigo, dijo él. Ella alzó la mirada. No estoy nerviosa. Damian arqueó una ceja, no con reproche, sino con una calma divertida. Ella se encogió de hombros. Me estoy ajustando. Justo, respondió él. Yo también. Eso la hizo detenerse. No pareces alguien que se adapte fácilmente a las personas. No lo soy, dijo. Hasta ahora. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido del té al girar y el leve roce de los papeles, pero el aire no era tenso, era suave, completo, como un lugar que recordaba lo que era sentirse a salvo. Lena lo observó leer una página de la propuesta, la forma en que sus ojos seguían cada línea, el pequeño golpe de sus dedos cuando algo necesitaba corrección. Parecía tranquilo, concentrado, pero bajo la superficie había algo inquieto, contenido. Ella dio un sorbo a su té. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre, respondió él, sin levantar la vista. ¿Te arrepientes de haberme contratado? Eso lo detuvo. Dejó la hoja sobre el escritorio y por fin sostuvo su mirada. No, dijo. Me arrepiento de lo mucho que tardé en notarte. Ella intentó sonreír, pero sus labios se tensaron. No estás diciendo esto para arreglar algo, ¿verdad? No, ni para hacerme guardar silencio. Damian se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Lena, si yo quisiera silencio, jamás habría traído tu voz a esta sala. Ella sostuvo su mirada.
y por primera vez no sintió la necesidad de hacerse pequeña. No se ruborizó, no apartó los ojos, solo respiró, y el mundo no se derrumbó. A las 8:15 reían por el terrible formato de una presentación que Damian había revisado la noche anterior. Uno pensaría que un cliente global podría pagar un mejor diseñador, murmuró, negando con la cabeza. Puedo arreglar el diseño si quieres, ofreció Lena. En la universidad hacía contenido digital como extra. Tú, dijo él, golpeando suavemente la mesa con el bolígrafo. Eres una persona aterradoramente eficiente. ¿Aterradoramente? Sonrió, en el mejor sentido. La palabra quedó flotando entre ellos más tiempo del debido. Ella se ocupó en ordenar los documentos. Entonces, ¿no te preocupa que la gente hable? Él guardó silencio un instante. Que hablen, dijo. ¿De verdad no te importa? La miró fijamente. Me importa lo que es real, no lo que se susurra. A las 9:03 a.m., Lena regresó a su escritorio sintiéndose distinta, no protegida, no halagada, vista. Colocó su taza en el posavasos como siempre y encendió el monitor. El día ya avanzaba. Correos, alertas, notas legales. Abby le escribió en privado. Abby, entonces, ¿a dónde fue el CEO entre 7:30 y 8:30 preguntando por literalmente todo el mundo? Lena rodó los ojos y respondió. Lena, reunión de trabajo. Carmichael. No empieces, Abby. Está bien, pero estás sonriendo y si sigo mirando voy a avisar a RRH. Lena rió por lo bajo. Seguía sonriendo cuando llegó otra notificación. Canal grupal. Archster Busboard. Alguien había publicado una foto borrosa de una taza de té sobre el escritorio de Damian, con ella sentada frente a él. El texto decía, Lena Hart acaba de domesticar al CEO. El aliento se le cortó. Abby le envió una cadena de emojis en pánico. Entonces sonó el teléfono. Extensión 307. Comunicaciones corporativas. El estómago se le desplomó. El teléfono siguió sonando. Extensión 307. La pantalla parpadeaba como si tuviera dientes. No quería contestar, no por miedo a lo que dirían, sino porque ya sabía qué era. Aún así, tomó el auricular. Lena Hart, la voz al otro lado era demasiado alegre. Hola, Lena, soy Jill de Comunicaciones. Perdona que llame directo. Solo un aviso rápido. Lena guardó silencio. Hay un poco de ruido en Slack por una foto tuya con el señor Rhodes esta mañana. Ya sabes cómo es esto. Alguien vio algo. Alguien publicó algo. Está siendo tendencia internamente. Ella no rió. Lo estamos conteniendo, continuó Jill. Mi consejo, si alguien pregunta, di que fue una reunión rápida de proyecto. Preparación de Carmichael. Totalmente normal, totalmente aburrido. Lena habló por fin. ¿Y si preguntan por qué mi taza aparece en la foto? Oh, solo di que es tu taza favorita, le da personalidad, te hace más cercana. Suaviza tu imagen. Lena parpadeó. No sabía que mi imagen necesitara suavizarse. Hubo una pausa. Ya sabes cómo funciona la percepción. Mantén todo neutral, profesional, pequeño, clic, nada más, sin protección, sin cuidado. Solo una estrategia de relaciones públicas. Lena dejó el teléfono despacio y miró la pantalla negra de su monitor, viendo su reflejo apenas visible. Sus mejillas ardían, no de vergüenza, sino de algo más profundo. Miró la foto otra vez. Era borrosa, tomada desde lejos, probablemente a través del cristal, pero era clara. Damian en su escritorio, ella frente a él, y su taza, la de porcelana astillada, aquella que antes era consuelo, ahora parecía prueba.
Sostuvo la taza con ambas manos. Su madre había usado esa taza durante la quimioterapia. En noches largas, cuando nada bajaba, excepto agua tibia con miel. Era sagrada, íntima, y ahora era un meme. Salió de su escritorio cerca de las 2:15, no para huir, solo para caminar, para recordar que tenía un cuerpo, un yo, más allá de las opiniones ajenas. Oye, Hart, se giró. Era Maya Kim. ¿Estás bien?, preguntó, directa pero sin dureza. Estoy bien, respondió Lena automáticamente. Maya la miró, no con sarcasmo, no con duda, con esa mirada que solo otra mujer conoce. No pareces estar bien, pareces alguien a quien están intentando quebrar. Maya dio un sorbo a su café. Cuando vi la foto no pensé en escándalo, pensé, vaya, él le hizo té. Lena tragó saliva. Solo atacan a las mujeres que cambian la historia, continuó Maya. No eres el problema, Lena, pero eso no les impedirá intentarlo. Luego se fue. De regreso en su escritorio, un nuevo mensaje la esperaba. Bye, se filtró un memo. Revísalo ahora. Lena abrió el archivo. Memorando interno confidencial, conducta personal y supervisión de agendas ejecutivas. Efectivo de inmediato. Su nombre aparecía allí. Solo el suyo, junto al de él. El mensaje era claro. No eres intocable. A las 3:42 p.m., el ambiente cambió. Damian salió del ascensor flanqueado por 2 miembros del consejo. No llevaba chaqueta, mangas arremangadas, el rostro ilegible. Lena se levantó a medias, instinto puro. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Fue suficiente. Luego desapareció por el pasillo ejecutivo y no volvió. A las 4:06 llegó un correo. Sin asunto, sin cuerpo, solo una línea. Confía en el silencio. Ese día no bebió su té, no porque estuviera frío, sino porque el aroma a miel ya no calmaba. Lo empujó a un rincón del escritorio, el lugar donde las cosas quietas van a llorar. Lena, él está bien, es algo interno. Clara, interno casi siempre significa terrible. Lena no respondió, porque Clara tenía razón. Al mediodía aún no había comido, no porque no tuviera tiempo, sino porque no podía soportar la idea de compartir el comedor con personas que susurraban su nombre. Cuando Abby se acercó con una barra de proteína y una botella de jugo, Lena sintió que las lágrimas le ardían sin aviso. Abby no hizo preguntas. Solo dejó las cosas sobre el escritorio y dijo en voz baja, «Tienes que comer, amor. Incluso las reinas necesitan energía». Lena sonrió con cansancio. «No soy una reina». «Entonces, ¿por qué todos actúan como si tú llevaras la corona?» A las 10:05 p.m. llegó un correo oficial del Consejo. Asunto: reestructuración de liderazgo y transición. El mensaje estaba lleno de frases elegantes y optimismo vago. Retiro temporal, revisión estratégica, reconocimiento continuo a las contribuciones del señor Rhodes. Lena no leyó el segundo párrafo, porque su nombre no aparecía, y de alguna manera eso lo hacía peor. No la estaban castigando, no abiertamente, no, pero tampoco estaba ya vinculada a nada, ni a Carmichael, ni a la agenda ejecutiva, ni siquiera a sus informes matutinos. Su calendario quedó en silencio, como si alguien hubiera arrancado su nombre del sistema. A las 2:30 se refugió en el baño y se echó agua fría en el rostro. Cuando levantó la vista, su reflejo la sobresaltó. No porque se viera cansada, sino porque se veía tranquila, demasiado tranquila, como alguien que había esperado este momento desde siempre. Miró a la mujer que antes se disculpaba cuando la interrumpían, que se quedaba hasta tarde sin que se lo pidieran,
que bajaba la voz para que nadie confundiera su seguridad con ambición. Esa versión seguía ahí, pero se estaba desvaneciendo. Al volver a su escritorio, encontró un sobre sencillo sobre el teclado. Sin nombre, sin marcas, el estómago se le encogió. Miró alrededor, nadie observaba. Con dedos inseguros, lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel grueso, elegante. Una nota escrita a mano. No respondas a la historia que están escribiendo sobre ti. Escribe la tuya. Bueno, Lena se quedó mirando la inicial. Vivian. No tenía sentido. O sí, no era la letra de Damian, tampoco la de Abby, pero era extrañamente familiar, limpia, precisa, elegante. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? ¿O algo más? Por la tarde, dejó de mirar el reloj. El día había entrado en un estado extraño, suspendido, donde las cosas ocurrían, pero nada parecía real. Estaba redactando un informe interno cuando apareció una notificación en la esquina de la pantalla. Mensaje privado. Remitente desconocido. Abrió con cautela. Una sola línea. Dejé algo para ti. Si lo quieres, ven a buscarlo. No había nombre, pero el estilo, la puntuación, era él. Damian. El corazón se le desacomodó. No debía escribirle por canales internos. Aquello tenía que venir de una red privada. Alguien había abierto una puerta trasera. Miró alrededor. Nadie parecía notar nada. Dejé algo para ti. ¿Dónde? ¿Qué significaba? ¿Era este el momento? ¿Seguir dentro de la historia que otros escribían sobre ella? ¿O caminar hacia la que su corazón había empezado antes de tener sentido? Se levantó despacio. En la pantalla oscura, su reflejo seguía firme. Esta vez no esperaba ser rescatada. El ascensor subió hasta el piso 12, zumbando suavemente. Cada nivel pasaba como un latido contenido. Lena estaba sola, con su credencial entre los dedos. El piso ejecutivo debía estar bloqueado, pero la luz verde parpadeó. La puerta se abrió. El lugar estaba en silencio. Demasiado. Las luces atenuadas, el suelo impecable. La oficina de Damian estaba entreabierta. Entró. Todo seguía igual, excepto él. El espacio se sentía vacío, como un escenario después de caer el telón. En el centro del escritorio había una caja negra, mate, con un lazo de satén oscuro. Lena desató el lazo con cuidado. Dentro, envuelta en lino blanco, había una taza de porcelana idéntica a la suya. La misma forma, la misma rosa pintada, pero esta estaba intacta, perfecta. Debajo, una carta. Reconoció la letra al instante. Leyó. Lena, cuando noté tu taza por primera vez, no supe por qué se quedó conmigo. Pensé que solo era hermosa, pero no era la taza. Era la forma en que la sostenías. Las palabras la atravesaron. Nunca pediste ser vista, pero yo te vi mucho antes del mensaje. Y me dolió ser parte de un sistema que te enseñó que sobrevivir significaba callar. Sus manos temblaban. No me fui por vergüenza. Me fui porque no iba a permitir que la historia te consumiera. Esta taza no reemplaza a la tuya. Solo te recuerda que nunca fuiste la rota. Siempre fuiste completa. Lena leyó la carta 3 veces. No lloró del todo, pero algo en su pecho se abrió, no de dolor, sino de alivio. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje privado. Una sola pregunta. ¿Me extrañas? La misma frase, la que lo empezó todo. Esta vez no era un accidente, un accidente. Era una elección. Esa noche, Lena colocó ambas tazas frente a ella. La astillada, la intacta, vertió agua caliente en ambas, miel en cada una, y en el silencio susurró. Sí,
¿Te extraño? A la mañana siguiente, caminó hacia un pequeño café. Damián ya estaba allí. Ella se sentó frente a él. Sacó ambas tazas. ¿De cuál bebiste?, preguntó él. De las dos, respondió ella. Él asintió. Eso suena a ti. Recibí tu carta, dijo Lena. Lo sé. Y tu mensaje. Él esperó. Te extraño, repitió, no porque sea fácil, no porque sea romántico. Te extraño porque tú me viste, dijo ella, y no entendí lo raro que eso era hasta que dejaste de estar en la habitación. Los hombros de él se movieron apenas. Ella continuó. Y sé que no me dejaste, diste un paso atrás por mí, no de mí. Su garganta se tensó. Un aliento. Un silencio lleno de palabras no dichas. Y aún así, añadió ella, no me debes nada, pero si preguntas si todavía hay algo aquí, Lena extendió la mano y tocó suavemente el asa de la taza intacta. Sí, sí lo hay. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa, no reclamando, solo presente. No sé qué viene ahora, dijo. No tienes que saberlo, respondió ella. Por una vez, no necesitamos adelantarnos al final. ¿Quieres esto?, preguntó él, no en voz baja, sino con cuidado. Quiero paz, dijo ella, y quiero sentirme segura donde soy vista. Lo estarás, respondió él de inmediato. Contigo, asintió ella. Entonces, lo construiremos ahí. Se quedaron 1 hora más, sin planes, sin estrategias, solo dos personas reaprendiendo la forma de la presencia del otro. Cuando se fueron, caminaron lado a lado, no tomados de la mano, no escondiéndose, no actuando, solo caminando al mismo ritmo. Pasaron las semanas, la oficina se ajustó. A Viven le ofrecieron un puesto regional en otra ciudad. Se anunció un nuevo CEO, un nombre seguro, sin riesgos, sin controversias, sin historia con una taza astillada ni un mensaje enviado por error. Y Lena no fue degradada, tampoco ascendida. Fue invitada a un nuevo consejo estratégico enfocado en equidad laboral, no para aparentar, para cambiar. Damián nunca lo sugirió. No hacía falta. Ella ya se había ganado su lugar. Una tarde, mientras guardaba sus cosas, Abby se detuvo junto a su escritorio. «Nunca me dijiste qué le respondiste», dijo. «Ese día, cuando cruzó la oficina y te pidió que lo dijeras otra vez». «¿Y qué le dijiste?», preguntó Abby. Lena sonrió. «No lo hice», y Bob alzó una ceja. Lena tocó el borde de su taza. La astillada, aún su favorita. «Lo dije cuando estuve lista. A veces la historia de amor más poderosa no es la que corre, sino la que espera, donde dos personas hacen espacio para el silencio del otro, y aún así eligen volver completas, sin esperar ser rescatadas». Fin. Si llegaste hasta aquí, quiero saber, ¿tú habrías seguido el mensaje? ¿Habrías esperado o lo habrías dicho primero? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dime tu calificación del 0 al 10. No olvides dar like, suscribirte y compartir con alguien que crea en las segundas oportunidades. Hasta la próxima.